La Fórmula 1 es una de las competiciones más emocionantes y espectaculares del mundo del automovilismo. Desde su creación en 1950, ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo con sus carreras llenas de adrenalina, velocidad y emoción. Pero la historia de la Fórmula 1 no está exenta de tragedias, y una de las más impactantes ocurrió en 1955, durante la carrera de Le Mans en Francia. Ese día, un terrible accidente se cobró la vida de más de 80 personas. Entre pilotos, espectadores y personal de la pista. Este es el peor accidente de la historia de la Fórmula 1. La anticipación era enorme para las 24 horas de Le Mans de 1955. Ferrari, Jaguar y Mercedes-Benz habían entrado en la competición con grandes mejoras en sus coches. Los Ferraris habían sido los anteriores campeones. Eran muy rápidos, pero frágiles y propensos a ciertos fallos mecánicos. Jaguar se centraba casi exclusivamente en Le Mans y contaba con un experimentado equipo de pilotos, incluyendo al piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Mike Hawthorn. Mercedes-Benz presentó su nuevo 300 SLR en el Campeonato Mundial de Sports Car de ese año, logrando una victoria récord en la 1000 miglia con Stirling Moss. El 300 SLR estaba hecho de una aleación de magnesio ultraligera llamada Electron. El coche carecía de los frenos de disco de última generación y más efectivos que tenía el Jaguar D-Type. En su lugar, incorporaba frenos de tambor internos y un gran freno de aire detrás del conductor que podía elevarse para aumentar la resistencia y frenar el coche. El director del equipo Mercedes, Alfred Neubauer, reunió un equipo internacional para la carrera, emparejando a sus dos mejores pilotos, Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, en el coche líder. Al ganador de la carrera de 1952, Karl Klin, con el francés André Simon, y al estadounidense John Fitch con uno de los más experimentados pilotos de carreras francesas, Pierre Levesque. Aparte de dos cambios en el diseño del circuito para acortar la distancia, el circuito de Sartre había sufrido pocos cambios desde 1923, cuando las velocidades máximas de los coches estaban sobre los 100 km/h. En 1955, las velocidades máximas de los coches líderes superaban los 270 km/h. Dicho esto, el circuito había sido pavimentado y ensanchado después de la Segunda Guerra Mundial. Los boxes y las gradas habían sido reconstruidos, pero no había barreras entre el carril de boxes y la línea de carrera, y solo había un terraplén de 1,2 metros entre la pista y los espectadores, propiciando así la tragedia de aquel fatídico día. Los coches no tenían cinturones de seguridad. Los pilotos creían que era preferible ser lanzados lejos en caso de una colisión en lugar de ser aplastados o quedar atrapados bajo un coche en llamas. La carrera empezó a las 4 de la tarde del sábado y, como se esperaba, los coches líderes de Eugenio Castellotti, Ferrari, Hawthorn, de Jaguar y Fangio, de Mercedes-Benz, encabezaban el pelotón. Los otros coches de los equipos se mantenían a raya para conservar sus vehículos, pero les seguían de cerca. Durante la segunda hora de la carrera, Castellotti comenzó a quedarse atrás, pero Hawthorn y Fangio continuaron su duelo, intercambiando el liderato y batiendo el récord de vuelta tras vuelta, adelantando a la mayoría de los demás vehículos en pista. Fue a las 6:26 de la tarde, al final de la vuelta 35, cuando ocurrió el accidente. En ese momento, los coches líderes empezaban a hacer sus primeras paradas en boxes. La causa inmediata del accidente ocurrió en el momento álgido del duelo entre Hawthorn y Fangio. En su biografía, Hawthorn confesó haberse sentido momentáneamente cautivado por la leyenda de la superioridad de los Mercedes-Benz. Luego volví en mí y pensé, maldición, ¿por qué debería un coche alemán vencer a un coche británico? En la vuelta anterior, el equipo de Hawthorn le había indicado que debía detenerse en la siguiente vuelta para parar en boxes, pero acababa de adelantar a Levesque, que iba sexto después de la Harnage, una de las curvas del circuito, y estaba decidido a mantener a Fangio a raya el mayor tiempo posible. Al salir de la sección de Maison Blanche del circuito, Hawthorn alcanzó rápidamente a Lance Macklin en su Austin Healey 100S, quien lo vio y se movió a la derecha para dejarlo pasar. Al adelantar a Macklin otra vez, justo antes de la recta principal, Hawthorn levantó la mano para indicar que estaba entrando a boxes y se movió hacia la derecha. Lo que cogió desprevenido a Macklin fue que Hawthorn, utilizando los avanzados frenos de disco del Jaguar, frenó lo suficientemente fuerte como para reducir la velocidad del Jaguar a tiempo. En aquel momento, la pista de carreras tenía dos factores clave. Primero, no había un carril de desaceleración designado para los coches que entraban a los pits. Y segundo, justo antes de la recta principal, había una ligera curva a la derecha en la carrera, después de la cual Hawthorn empezó a frenar. Fue en aquel instante que Macklin se vio forzado a frenar de forma abrupta y se salió por el borde derecho de la pista levantando polvo. Al darse cuenta de que Hawthorn estaba reduciendo la velocidad, Macklin giró a la izquierda para evitarlo. Ya fuera por una reacción instintiva,
la pérdida de control al cambiar la superficie de la carretera o porque los frenos de su coche funcionaron de manera desigual. Como resultado, el coche de Macklin se desvió hacia el centro de la pista, aparentemente brevemente fuera de control. Esto lo puso en el camino del Mercedes de Lebeck, que se acercaba a más de 200 km por hora, con la intención de hacer otra vuelta y delante de Fangio, que esperaba pacientemente para pasar. Lebeck no tuvo tiempo para zafarse, y con posiblemente su última acción, levantó la mano advirtiendo a Fangio, salvándole la vida probablemente. Con los ojos cerrados, Fangio se abrió paso a través de la carnicería y rozó el Jaguar entonces estacionado de Hawthorne en los pits, permitiéndole pasar ileso. La rueda delantera derecha de Lebeck montó sobre la esquina trasera izquierda del coche de Macklin, lo que actuó como una rampa, y lanzó el coche de Lebeck al aire, volando sobre los espectadores y estrellándose a lo largo de 80 metros. Lebeck salió disparado del coche que daba vueltas y golpeó el suelo, aplastando su cráneo al impactar y muriendo al instante. La curva crítica de la carretera puso al coche en una trayectoria directa hacia las terrazas y la tribuna, totalmente abarrotadas de gente. El coche aterrizó en el terraplén entre los espectadores y la pista, rebotó y luego se estrelló contra una estructura de escaleras de cemento, quedando totalmente hecho añicos. El impulso de los componentes más pesados del coche, el bloque del motor, el radiador y la suspensión delantera, fueron arrojados directamente hacia la multitud a lo largo de casi 100 metros, aplastándolo todo a su paso. La tapa del capó salió disparada como una guillotina a través del aire, decapitando a la muchedumbre de espectadores apretados. Los espectadores que se habían subido a escaleras y andamios para tener una mejor vista de la pista, y aquellos que se amontonaban para usar el paso subterráneo para llegar a los pits, se encontraron en el camino directo de los proyectiles. El conductor del Jaguar, Duncan Hamilton, observando desde el muro de boxes, recordó: la escena al otro lado de la carretera era indescriptible. Los muertos y heridos estaban por todas partes. Los gritos de dolor, angustia y desesperación clamaban catástrofe. Permanecí allí como en un sueño, demasiado horrorizado para siquiera pensar. Cuando el resto del coche de Lebeck aterrizó en el terraplén, el depósito de combustible montado en la parte trasera explotó. El fuego del combustible elevó la temperatura de la carrocería de Electron restante por encima de su temperatura de ignición, que era más baja que la de otras aleaciones metálicas debido a su alto contenido en magnesio. La aleación estalló en llamas blancas incandescentes, bañando la pista y la multitud con brasas de magnesio, lo que empeoró cuando los equipos de rescate, no familiarizados con los incendios de magnesio, vertieron agua sobre el infierno, intensificando enormemente el fuego. Como resultado, el coche ardió durante varias horas. Mientras tanto, el coche de Macklin, gravemente dañado, chocó contra la barrera del lado izquierdo, luego se desvió hacia la derecha de la pista hacia el carril de boxes, casi golpeando el Mercedes-Benz de Kling, el Maserati de Roberto Mieres y el Jaguar de Don Bowman, que ya se encontraban en los boxes reposando antes del accidente. El coche de Macklin chocó contra el muro sin protección del box, justo antes de los boxes de Cunningham y Mercedes-Benz, donde se encontraban los equipos de Shell y Lockheed, atropellando a un policía, un fotógrafo y 2 oficiales, todos ellos gravemente heridos. Luego rebotó de nuevo a través de la pista para terminar saltando la valla del lado izquierdo por segunda vez. Macklin sobrevivió al accidente sin lesiones graves, saliendo del coche destrozado y saltando por encima del terraplén. Hawthorne había pasado su pit stop y se detuvo. Al bajarse, su equipo le ordenó inmediatamente que volviera a entrar y diera otra vuelta para alejarse de la confusión y el peligro. Cuando se detuvo en el siguiente pit stop, salió del coche completamente angustiado, insistiendo en que había causado la catástrofe. Ivor Webb y Norman Davis, ambos debutantes en Le Mans, tuvieron que subirse a sus respectivos coches para su primer turno como pilotos. Webb, en particular, estaba muy reacio, pero dadas las condiciones de Hawthorne, no tuvo elección, como le señaló firmemente Dewis. John Fitch, copiloto estadounidense de Lebeck, estaba listo para tomar el control del coche en el próximo pit stop, y estaba de pie con la esposa de Lebeck, Denise Bullin. Vieron toda la catástrofe desplegarse. El cuerpo sin vida de Lebeck, gravemente quemado, se encontraba a la vista en el pavimento hasta que un gendarme bajó con una bandera para cubrirlo. La esposa de Lebeck lloraba inconsolable y Fitch se quedó con ella para reconfortarla. Media hora después del accidente, Fitch se dio cuenta de que probablemente se estaban transmitiendo las noticias por radio y necesitaba llamar a su familia para asegurarles que él no era el conductor del coche accidentado.
Al llegar al centro de prensa para usar un teléfono, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia, al escuchar a un reportero informar de que ya se habían confirmado 48 muertes. Al regresar a su pit, instó al equipo de Mercedes a retirarse de la carrera, ya que continuar compitiendo sería un desastre de relaciones públicas para Mercedes-Benz, independientemente de si ganaban o perdían. El gerente del equipo, Alfred Neubauer, ya había llegado a la misma conclusión, pero no tenía la autoridad para tomar tal decisión. A pesar de las expectativas de que la carrera fuera detenida por completo, con bandera roja, los funcionarios de la carrera, liderados por el director de carrera Charles Farouk, mantuvieron la carrera en marcha. En los días posteriores a la tragedia, se ofrecieron varias explicaciones por parte de Farouk para esta decisión. Incluyeron las siguientes. Si la enorme multitud de espectadores hubiera intentado salir en masa, habrían obstruido las carreteras principales alrededor, dificultando severamente el acceso para los equipos médicos y de emergencia que intentaban salvar a los heridos. Las empresas participantes en la carrera podrían haber demandado a los organizadores de la carrera por sumas de dinero enormes. La dura ley del deporte indica que la carrera debe continuar. Farouk señaló específicamente el accidente de la Feria Aérea de Farnborough en 1952 como precedente para hacerlo, y en realidad, la principal competencia de Jaguar había desaparecido. Hawthorne y Webb ganaron la carrera por una ventaja de 5 vueltas sobre Aston Martin. No hubo celebración de victoria. Sin embargo, una fotografía de prensa mostraba a Hawthorne sonriendo en el podio bebiendo de la botella de champán del vencedor. La revista francesa L'Auto Journal la publicó con la irónica leyenda «A votre santé, monsieur Hawthorne», que significa «A vuestra salud, señor Hawthorne». La cuenta de muertos oscilaba entre 80 y 84 personas, entre espectadores y Lebec, ya sea por escombros voladores o por el fuego, con otros 120 a 178 heridos. Algunos observadores estimaron que la cifra era mucho más alta. Fue el accidente más catastrófico en la historia del automovilismo. A la mañana siguiente, se celebró una misa especial en la Catedral de Le Mans para los primeros funerales de las víctimas. El número de muertes llevó a una inmediata prohibición temporal de las carreras de automóviles en Francia, España, Suiza, Alemania Occidental y otras naciones. A partir de ese día, el nivel de seguridad en los circuitos de carreras fue aumentando hasta los niveles que vemos hoy en día, para evitar que una masacre de ese tipo pudiera ocurrir de nuevo.